Agradezco a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que me brinda de estar aquí sirviendo de mesera, porque ustedes hoy van a comer el plato que el Señor preparé con el Señor. Entonces, y el pastorado es servicio. Por eso les digo, estoy sirviendo de mesera. Agradezco al Padre por la confianza depositada por todo el presbiterio al delegarme hoy este privilegio que para mí es una honra, es una de las cosas que más me apasiona, que más amo, compartir la palabra del Señor. ¿Verdad? Les agradezco porque entiendo que es una responsabilidad tanto para el equipo como para mí el que esté en este lugar. Porque ustedes han avanzado bastante, ustedes han participado de CEN, de CAN, de edificadores del reino, y yo solamente lo he hecho a través de las redes sociales. No he tenido el privilegio de integrarme con las personas que están en estas capacitaciones, pero ustedes sí, y los felicito. De verdad que han avanzado bastante, han madurado en Cristo. Amén, yo sí lo he hecho, me conecto en todos los que transmiten, en los CEN y en los CAN, que son los que transmiten por las redes sociales. Ahí yo estoy al pendiente de todo, también edificándome en el Señor. Bien, estamos en la serie La Autoridad en Cristo, ¿verdad? Y en domingos anteriores, el domingo anterior no pude estar acá porque creo que todavía se me alcanza a escuchar la nariz, la voz un poco opaca, porque estuve con bastante gripa. De pronto es como algo viral que hay en el medio y no venía de clima caliente, clima frío, clima caliente otra vez, entonces el cuerpo colapsó por algún lado. Entonces de pronto tendré que abrir el micrófono un momentico para toser, porque entonces les pido desde ya disculpas. Estábamos estudiando en este tiempo la autoridad en Cristo y aprendimos que Cristo es la fuente de toda autoridad. Él dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. También aprendimos que la unión con Cristo nos hace partícipes de su gobierno. ¿Por qué? Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él, y nosotros estamos unidos a Cristo. Amén. Aprendimos también que cuando Cristo gobierna, su autoridad se hace visible en nosotros. Y es ahí donde entra en escena el versículo lema que hemos tenido para avanzar en este año: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en cada uno de vosotros. Amén. Pero ante todo eso que hemos aprendido, nos hacíamos algunas preguntas. ¿Cómo reacciono ante las diferentes situaciones que la vida me presenta? ¿Cómo reacciono cuando me dio gripa y Señor, no voy a poder compartir la palabra? ¿Cómo reacciono cuando el portátil donde estaba preparando la palabra lo tengo unido la licencia a una red familiar y desde el 10 de julio se les venció la licencia y yo aquí bloqueada? ¿Cómo reacciono? Sí, hasta el viernes en la tarde le dije a la pastora Milena que el Señor tenga misericordia de mí y de la congregación, porque hasta esta tarde me habilitaron la licencia y sin la licencia no se mueve una tecla en mi portátil. Entonces, ¿cómo reacciono cuando usted llega a su casa y le cortaron la luz? ¿Cómo reacciono cuando los niños se van para el colegio y no hay nada en la alacena para prepararles merienda? ¿Cómo reaccionamos? Ahí es donde sabemos quién nos gobierna. Entonces, la palabra que voy a compartir la he titulado ¿Cómo sé que Cristo me gobierna? ¿Cómo sabemos que Cristo me gobierna? Y es importante dejar claro, mis amados, que nosotros vivimos para la gloria de Dios. Nosotros no vivimos para los resultados. Los resultados son aplaudibles por las personas, pero vivimos para el aplauso de Dios, de tal manera que cuando partamos de esta tierra, el Señor nos reciba con un aplauso de alabanza y nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Están como calladitos, ¿no? Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo y con tu Hijo
todas las cosas, Señor. Hoy oramos para que toda realidad del reino sea nuestra realidad, que cuando Cristo gobierna, Señor, todas las cosas que pertenecen a su reino sean nuestra realidad, su justicia, su amor, su paz, su verdad, su poder, todo lo que es real para ti, mi Señor, sea real para nosotros. Apaga el gobierno de nuestros sentidos naturales, Señor, y que recuperemos el gobierno de la vida en el Espíritu, Padre. Señor, que las cosas que nos rodeen, los problemas, Padre, la situación económica, los conflictos familiares, no nos gobiernen más, Señor, sino que nos gobierne Cristo que está en nosotros. Te ruego en esta mañana por el aumento de Cristo en la congregación, el aumento de Cristo en nuestra familia, el aumento de Cristo en mi vida, el aumento de Cristo en toda la tierra, Señor. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Que toda nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones proclamen que Jesucristo es el Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo estuve aquí el domingo que empezamos esta serie de la autoridad en Cristo, hace 15 días. Compartió la palabra la pastora Milena, ¿verdad? Y desde que empezamos esta serie yo me empecé a preguntar, ¿cómo sé que Cristo me gobierna? ¿Cómo sé que Cristo me gobierna? Entonces hoy vamos a aprender, porque la obediencia a Dios me conecta con la autoridad de su reino. Y donde hay una iglesia que responde a la verdad de Dios, donde hay una iglesia que responde a la voluntad de Dios, esa iglesia irá de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, y las puertas del Hades no prevalecen contra esa iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra victoria está en la obediencia a Cristo, y todos los que están obedeciendo a Cristo están avanzando, están llenos de fe, están llenos de esperanza, porque obedecer al Señor me conecta con la autoridad de su reino. Quizá en un momento determinado, una palabra, cuando tenemos tantos problemas y cuando yo estaba embolatada que no tenía dónde trabajar, viene una palabra de sabiduría, una dirección del Espíritu, va a desarmar todos los problemas, y el problema del portátil se me arregló. No fue tarde, se arregló oportunamente. ¿Están conmigo? Porque las circunstancias no nos gobiernan, iglesia. La gente no nos gobierna. Lo que yo siento no me gobierna. Vivimos por lo que Dios habla, vivimos por lo que sale de la boca de Dios. Y la palabra dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que sale de la boca de Dios se llama Cristo. Lo que sale de la boca de Dios se llama Cristo. Cuando Dios habla, habla Cristo. Cristo en todas las cosas, Cristo en la salud, Cristo en la vida, Cristo en la familia, Cristo en los negocios, Cristo en la política, Cristo en el ministerio, Cristo en todo, porque Cristo es todo y en todo. Amén. Nosotros hemos separado a Cristo de todas las cosas. ¿Sabe qué decimos? Mi familia, mis negocios, mi portátil, mi iglesia, mi. Y se nos olvida que Dios en Cristo nos dio todo eso. Dios en Cristo nos dio todas las cosas. Dios no tiene otra palabra, Cristo. Él es el primero, Él es el principio y Él es el final. Antes de Él no hay nada y después de Él no habrá nada más. Porque todo es por Él, todo es de Él y todo es para Él. Amén. Hoy tengo una mala noticia para tu carne y una buena noticia para tu espíritu. Te suelto la mala noticia para tu carne. Dios no tiene planes contigo. Dios no tiene planes contigo. Todo lo que Dios va a hacer, no lo va a hacer contigo. Y la buena noticia para tu espíritu es que Dios tiene planes con el que está dentro de ti, con el que te gobierna. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer con el que está dentro de ti. Se los muestro con la Escritura. Los discípulos la tenían bien clara. Y escuche, dice la palabra del Señor que en el pórtico de Salomón había un mendigo pidiendo limosna. Y los discípulos habían aprendido que la provisión no eran ellos, que la provisión era el que estaba dentro de ellos. Y cuando ellos pasaron,
le dice el mendigo, dame una limosna. ¿Y qué le dijo Pedro? Yo no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo, tengo una vida indestructible, tengo una vida imparable, tengo la vida del Hijo de Dios y de eso te doy. Amén. Iglesia, lo que levanta tu casa, lo que levanta tus hijos, lo que levanta tu familia, no somos nosotros, es lo que tenemos dentro. Amén. Dale un buen mensaje al hermano que tiene a tu lado y dile, muere. Dile, ese es un buen mensaje. Dile, muere. Dile, muere. Para que Cristo pueda crecer, muere. Ese es un excelente mensaje. Cristo en vosotros, esperanza de gloria, dice la palabra. Uno de los máximos referentes en el Nuevo Testamento escritural es el apóstol Pablo. Y si nosotros estudiamos la vida del apóstol Pablo, nos damos cuenta que él era un hombre instruido en todas las ciencias. Usted podía hablar con el apóstol Pablo de agronomía, de ganadería, de economía, de anatomía, de política, de deporte, porque él era instruido en todas las ciencias. ¿Y qué dijo él? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque los hombres más sabios no son los que hablan bonito. Los hombres más sabios son los que han descubierto que morir a uno mismo es ganancia para que Cristo se pueda manifestar. El mismo apóstol Pablo dijo, yo tengo muchas cosas de que gloriarme, y era verdad, tenía títulos, tenía profesión, tenía posesiones, pero las he considerado como basura. Las cosas que antes eran importantes ya no lo son. Las cosas que antes tenían prestigio, tenían valor, ya no lo tienen. Porque ahora vivo olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ese supremo, ese premio es el conocimiento más excelente de Cristo. Iglesia, tu premio es conocerle más a Él. Corre para conocerle más a Él. Vive para conocerle más a Él. Esfuérzate para conocerle más a Él. Que cuando termine este año 2026, tu mayor gloria sea conocer más de Cristo. Porque si conoces más de Cristo, más obras poderosas para Dios harás. La palabra dice en Colosenses 3, versículo 1. Eso como que no lo tengo. Muera lo terrenal en vosotros. ¿Por qué? La razón por la que el apóstol Pablo pide que hagamos morir lo terrenal es porque lo terrenal impide que lo espiritual, que lo celestial crezca. Si yo no muero a lo carnal, a la envidia, a los celos, la ira, la fornicación, el orgullo, el adulterio, me estoy perdiendo de la mejor vida que existe. Y la mejor vida no es estar allá en la playa. La mejor vida no la da un hombre, la mejor vida no la da un candidato. La mejor vida es la vida de Cristo. Amén. Estamos aprendiendo cómo sé que Cristo me gobierna. Amén. Así como les dije al inicio que Dios no tiene planes contigo, ahora te voy a decepcionar más. Escuche. La congregación no es un hospital. Es que muchas veces en los viernes anteriormente lo decíamos. Gloria a Dios, ya hemos transicionado. Traigan al enfermo, el cojo, el paralítico, para que el Señor lo sane aquí. La congregación no es un hospital. La congregación es el lugar donde nos reunimos para aprender dónde estamos y qué tenemos. Y los que están apuntando, escriba. Nuestra predicación no es para resolver los problemas de los hermanos. Se dañó el mensaje. Nuestra predicación no es para resolver los problemas de los hermanos. Nuestra predicación es para que sepan lo que significa estar en Cristo. Y cuando saben esto, no hay problema que lo desanime, no hay dificultad que lo debilite, ni infierno que lo detengan, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén.
La congregación no es un grupo de autoayuda. Nosotros lo hicimos, hacíamos encuentros para ayudar a la gente. ¿Sí o no? Los que estaban conmigo en esa época. Eso fue en el pasado. Mira, iglesia, la congregación es el lugar que Dios más ama. Dios ama tanto la congregación de los santos que lo que hace aquí es revelarnos a Cristo. La congregación es esa familia donde Dios tiene contentamiento, donde a Dios le place revelar a su Hijo. Así que ese cuentico de que yo no me congrego aquí en la casa, yo me conecto, estoy orando, cantando y conectada con Dios, mentira. Mentira. En Cristo amamos congregarnos. Amamos congregarnos, hermanos. Estamos aprendiendo cómo nos gobierna Cristo. Vamos a un pasaje que tenemos. 1 Corintios 2, del versículo 12 al 14. Dice la palabra: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Discernir espiritualmente. Iglesia, con este pasaje en mente vamos a ir construyendo otros puntos de la palabra. Dios tiene un lenguaje espiritual. Su lenguaje es celestial, su lenguaje es divino, su lenguaje es eterno, su lenguaje es ilimitado, y es muy difícil que nosotros lo podamos comprender. El lenguaje de Dios, dicho por los apóstoles y el salmista David, es inefable, inmesurable, indescriptible, inescrutable. Miremos inefable. Inefable es que no puede ser explicado con palabras. Indescriptible, que no se puede descubrir con palabras de sabiduría humana. No se puede describir con palabras de sabiduría humana. Inmesurable, que no puede medirse ni compararse con cosas naturales. Inescrutable, que no se puede descubrir o investigar. Así es el lenguaje de Dios. Es glorioso, es espiritual, es celestial, es eterno y es ilimitado. Vamos a leer un pasaje para explicarle, porque el máximo referente está en Juan capítulo 3 del versículo 9 al 14. El máximo referente de los días de nuestro Señor era Nicodemo. Era Nicodemo. Vamos a leer Juan 3 del versículo 9 al 14. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Cuando el Señor le habla del nuevo nacimiento. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y le dice el Señor: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés, escuche, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Voy a explicar aquí del lenguaje de Dios. Con este pasaje voy a explicar que el lenguaje de Dios es glorioso, es celestial, es divino, es eterno. Nuestro Señor Jesucristo le está hablando a Nicodemo del nuevo nacimiento, y Nicodemo no entiende.
El lenguaje de Dios, ya les dije, es muy difícil que nosotros lo podamos comprender. Pero escuche, Nicodemo no era cualquier maestro de una sinagoga. Nicodemo, dice la palabra, que era un principal de la sinagoga, y él era un maestro de Israel, o sea, de toda la nación. Y Nicodemo no sabía esto, no entendía nada. Nicodemo conocía la Biblia, pero escúcheme, conocer la Biblia no es lo mismo que conocer el lenguaje de Dios. Algunos conocen la Biblia, pero no conocen el lenguaje de Dios. Estamos conociendo cómo sé que Cristo me gobierna, ¿verdad? ¿Están conmigo? Amén. Eso, ahora sí sé que están conmigo. Algunos conocen la Biblia, pero no conocen el lenguaje de Dios, porque cuando Dios habla, habla Cristo. Dios no tiene otra palabra, su palabra es el verbo encarnado, la palabra viviente. Cuando Dios habla, habla Cristo. Cristo es eterno, Cristo es celestial, Cristo tiene un lenguaje espiritual, Cristo es el Señor del cielo. Amén. ¿Y sabe cómo terminó la conversación de Jesús con Nicodemo? Versículo 12. ¿Me lo puede poner, por favor? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces el Señor tiene que decirle, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque nuestro Señor se dio cuenta que Nicodemo no le estaba entendiendo. ¿Qué le tocó hacer? Tuvo que apelar al Antiguo Testamento, tuvo que apelar a la historia, tuvo que apelar a una sombra espiritual de Cristo para que pudiera entender lo que estaba hablando. Jesús recurre a la sombra para explicar el sacrificio de la cruz, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto para explicar el sacrificio de la cruz. Los que están apuntando, escriban. Los que no entienden cómo me gobierna Cristo necesitan la sombra del Antiguo Testamento. Los que no entienden su realidad, porque nuestra realidad es como que Cristo nos gobierne. Los que no entienden su realidad necesitan la sombra del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es una sombra de Cristo. Eso lo saben ustedes más que yo. Todo. Y cuando alguien no entendía el lenguaje de Cristo, Jesús tenía que recurrir a la sombra. Pregunto, ¿de qué quería hablar Jesús con Nicodemo? ¿Cuál era el fin de la conversación? Hablar de cosas celestiales. Lo dice el versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no las crees, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Iglesia, Nicodemo se perdió de una conversación celestial. Dios está esperando una iglesia que madure para tener conversaciones celestiales con nosotros. Entonces ahí sí vamos a saber cómo me gobierna Cristo. Amén. Les traigo un ejemplo. Para la mente natural, para la mente de nosotros, cielo es un lugar geográfico. Pero para la mente de Cristo, cielo pertenecen a los atributos de la naturaleza, del carácter de Dios. ¿Están listos? Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mira la pantalla. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amados, miren un momentico, el apóstol Pablo no estaba diciendo que nos pasáramos así. No. ¿A qué se refería entonces con arriba? Lo mismo que a lugares celestiales. Lugares celestiales y arriba pertenecen a la naturaleza de Dios. Las cosas de arriba, ¿cuáles son? Son su justicia, su santidad, su amor, su misericordia, su bondad, su inteligencia.
Pero yo te tengo una excelente noticia en esta mañana. Todas las cosas que pertenecen a la naturaleza de Dios, su justicia, su bondad, su amor, su santidad, su inteligencia, están aquí y ahora para nosotros. Amén. En otro pasaje, cuando el Señor Jesucristo hablaba con los escribas y los fariseos, eso lo encuentran en Mateo 12:39, dice, Él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vuelvo a repetir, cuando Jesús volvía al Antiguo Testamento, a la sombra, es porque no entendían su lenguaje. Cuando Jesús hablaba, las palabras sonaban igual entre el que las dice y el que las recibe, entre el emisor y el receptor, pero no tenían el mismo significado. Escuche. Lo que Jesús decía tenía un significado diferente al que las personas pensaban. Les pongo un ejemplo. Se paró nuestro Señor delante del templo y dijo en Juan 2:19: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Y qué decía la gente? Está loco. Está loco, ¿cómo se le va a ocurrir? 46 años costó construir el templo y tú piensas de levantarlo en 3 días. Pero el templo del que él hablaba era su propio cuerpo. Las palabras sonaban igual, pero no eran iguales. Por eso cuando él dijo vengo pronto, pueden tardarse 20, 30, 40, 50 siglos, porque su lenguaje es eterno. Entonces estamos comprendiendo cómo Cristo me gobierna. Nuestro lenguaje es eterno, porque hay eternidad en nosotros, hay eternidad en nuestras palabras. Otro puntico, el lenguaje de Dios se entiende espiritualmente. Primera de Corintios 2:14, pongamos el versículo 14. Pero el hombre natural, mire, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Iglesia, el lenguaje humano, nuestro lenguaje es sensorial. ¿Qué quiero decir con eso? Que se entiende por los 5 sentidos. El lenguaje de Dios es espiritual, se entiende por el Espíritu de Dios. Pregunto o explico, ¿cómo hablaba el Señor antes de la caída? ¿O cómo hablaba con Adán? En el interior del hombre. Pero por causa de la caída, ahora habla afuera del hombre. Pero la excelente noticia que te tengo, mire, ya llevo 2 noticias buenas. La excelente noticia que te tengo es que después de la cruz, Él vuelve a hablar en el interior del hombre. Pregunto, ¿cómo sé que Cristo me gobierna? Cuando sensibilizo mi oído a escucharlo en mi interior. Dios da, dice la Biblia en Romanos 8:16, Dios da testimonio a nuestro espíritu por su espíritu. La voz de Dios, iglesia, está en tu interior. Amén. Cuando alguien pierde la voz de Dios es porque dejó de vivir en el espíritu. ¿Y sabe cómo dicen? Voy a buscar la voz de Dios. Y no es así. Lo que debes es recuperar la vida de Dios en el espíritu. Entonces sabemos cómo nos gobierna Cristo. Vuelvo a preguntar, ¿cómo sé que Cristo me gobierna? Cuando sensibilizo mi oído a escucharlo en mi interior. Cuando la gente no lo hace, vive buscando profetas, evangelistas, para que le digan lo que tiene que hacer.
Deja de buscar profetas, evangelistas para que te digan lo que tienes que hacer. No es arrogancia espiritual, es reconocer que necesitamos vivir en el Espíritu, sometidos a la autoridad de Cristo. Necesitamos vivir la vida de Dios en nuestro interior. Amado, voy a hacer aquí una claridad. Yo creo en el ministerio profético. Si hay una persona que cree y respeta el ministerio profético, es este pecho. Pero yo tengo claro que en el Antiguo Testamento los profetas tenían una asignación y en el Nuevo Testamento tienen otra asignación. En el Antiguo Testamento los profetas eran los responsables de traer la voz de Dios al pueblo. Y en el Nuevo Testamento es cuidar la vida de Dios en los creyentes e identificar los estorbos a la vida de Dios. No es ponernos a decir el Señor te dice, el Señor te dice, el Señor te dice cuando el Señor no ha dicho nada. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Estamos aprendiendo cómo sé que Cristo me gobierna. Amén. Bueno. Ahora, sigo explicando. Después de la caída, Dios comienza a hablar con el hombre por los 5 sentidos. Antes de la caída hablaba en el interior. Después de la caída empieza a hablar por los 5 sentidos. El primer hombre tenía la voz de Dios acá adentro, pero ahora Dios comienza a hablar afuera. Observe el ejemplo. ¿Cómo le dijo a Abraham? Abraham, sal de tu tienda y mira los cielos. ¿Qué es eso? Los 5 sentidos. Mira el mar, los 5 sentidos. Ya no es esa convicción interna. Después de la caída, tiene que aprender de los 5 sentidos. Escuche, cuando no conocemos nuestra realidad en Cristo, ya se los dije, Dios tiene que hablarnos por las sombras. No fuimos llamados para aprender de Dios a través de los 5 sentidos. No fuimos llamados a eso. Entonces pregunto, ¿a qué fuimos llamados? Escuche. Haré un nuevo pacto y colocaré mis leyes y mis mandamientos en tu interior y en tu mente las escribiré. Ya no es por los 5 sentidos, es sometiéndome a la autoridad de Cristo. Haré un nuevo pacto y colocaré mis leyes y mis mandamientos en tu interior y en tu mente las escribiré. Amén. ¿Cómo me gobierna Cristo? Ya no es por los 5 sentidos. Ahora es por la vida en el Espíritu. Quien vive en el Espíritu tiene la verdad presente de Dios. Amén. Cuando maduramos, más que escucharlo afuera, lo escuchamos adentro. Atención. Dios no te habla unas cosas a ti y otras a tu pastor. Dios no te habla unas cosas a ti y otras a tu pastor, por mucho que seas la esposa. Dios habla lo mismo. Es que mucha gente, lo digo cuando estoy poniendo ejemplos del pasado, no me congrego porque ahora Dios habla conmigo. ¿Sabes? Si sigues con ese pensamiento, te tengo malas noticias. Si tienes esa actitud, Dios nunca habló contigo, y te lo muestro con la palabra. Cuando Saulo, escuche, Saulo, no Pablo, cuando Saulo huía del Señor en Hechos 9:5, él dice, ¿quién eres, Señor? ¿Qué le contestó el Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dijo, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué? Porque cuando Dios te habla, te une al cuerpo. Cuando Dios te habla, nunca te aísla del cuerpo. Cuando Dios te habla, nunca te separa del cuerpo. Cuando Dios te habla, nunca te saca del cuerpo. No me voy a congregar más, por Dios, porque ya Dios a mí me habla también lo mismo que le habla al pastor. No necesito más al pastor, no necesito congregarme. Entonces lo siento, Dios no te está hablando, porque cuando Dios habla, Dios te une al cuerpo, te une a los hermanos, y es la única forma en que vas a identificar el engaño. Allá solo no lo identificas.
Amén o ayayay. Iglesia, después de la caída, toda comunicación de Dios con el hombre fue sensorial, a través de los sentidos. Dios le comenzó a mostrar a los hombres cosas. Voy a seguirles dando ejemplos. Y yo les sigo mostrando ejemplos. Jeremías, ¿qué ves? Una vara de almendro. Es de afuera hacia adentro. Acuérdese, todo allá en el antiguo es sombra y figura de Cristo. Ezequiel, ¿qué ves? Un valle de huesos secos, porque todo tiene que aprender de afuera hacia adentro. ¿Cómo me gobierna Cristo? Ya no es por los 5 sentidos. Pero la buena noticia es que en este tiempo Dios ha profetizado, escuche, en este tiempo Dios ha profetizado, ninguno enseñará a su prójimo y todos me conocerán de adentro hacia afuera. Hebreos 8, para que lo busque en su casa. Deja de buscar afuera lo que Dios colocó dentro de ti. La perfecta voluntad de Dios es hablarte en tu interior. Es eso que a veces uno dice, yo no te lo puedo demostrar, pero yo lo oí aquí adentro. Yo no sé cómo es, pero yo lo oí. Así es eso cuando Dios habla con nosotros, hermano. Él nos habla en nuestro interior. Ahí es donde vemos cómo nos gobierna Cristo. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Porque es que a veces uno sí tiene esos sentires. ¿Cuántos lo han tenido? ¿O seré yo la única que, el Señor me habló, pero yo lo oí, pero no te lo puedo demostrar, no te lo puedo explicar, pero lo oí? A mí me sucede, yo no sé a ustedes. ¿Será que yo estoy en una dimensión más terrenal entonces? Iglesia, no fuimos creados para que el alma nos gobierne. Fuimos creados para que el Espíritu nos gobierne. Mire lo que sucede cuando nos gobierna el alma. ¿Se acuerdan cómo consideró Samuel al próximo rey de Israel? Samuel era el profeta, era el juez, y Dios le habló y le dijo: ve a la casa de Isaí, porque me he provisto de rey. Lo busca en 1 Samuel 16, en su casa. Ve a la casa de Isaí porque me he provisto de rey. Y cuando Samuel llega a la casa de Isaí, él vio al más grande, al más elegante, al más opuesto, al más fuerte, y dice: este es el rey de Israel. ¿Por qué? Porque no fuimos diseñados para movernos por los ojos. Los ojos nos engañan. Fuimos diseñados para movernos por el Espíritu. La gente más poderosa en Dios no es la que habla bonito. La gente poderosa en Dios no impresiona a nadie, pero cuando abren la boca, las tinieblas retroceden, el infierno tiembla, los velos se caen y Cristo es formado en los creyentes. Samuel pensó que los filisteos retrocedían por el tamaño de un rey. Y se equivocó, porque el más pequeño derrotó a los filisteos. ¿Cómo sé que Cristo me gobierna? Ya no es por los 5 sentidos, es por la vida del Espíritu. ¿Voy bien? La cruz, para poder, ya estoy terminando, para poder concluir todo, necesitamos indefectiblemente hablar de la cruz, porque la cruz cambió todo. Iglesia, pero uno de los grandes problemas de los creyentes hoy en día es el individualismo. Y se nos olvida que la cruz hizo pedazos el individualismo, porque no se trata de lo que Dios tiene para mí, se trata de lo que Dios está hablando a la iglesia. Dios está despedazando el individualismo y nos está sacando del yo al nosotros. Se lo muestro con un ejemplo. Me gusta mostrar los ejemplos. Antes de la cruz,
Jesús era el unigénito del Padre. ¿Sí están conmigo? Era el unigénito, el único. Después de la cruz es el primogénito de muchos hermanos. Antes de la cruz era el único, después de la cruz es el primero. Nos habla no a mí, sino a toda la iglesia. Estamos aprendiendo cómo sé que Cristo me gobierna. Y estamos cruzando. Cruzando viene de la cruz. Cruzando de la inmadurez a la realidad de Dios en Cristo. Cruzando de la inmadurez a cómo Cristo me gobierna. Y ese cruzar tiene un nombre: madurez. Les dije al inicio, cuando los saludé, que observaba que ustedes han avanzado y han madurado bastante. La que no he madurado mucho soy yo, y por eso les estoy hablando de todo esto. La iglesia está siendo llevada a un nivel de madurez extraordinario, porque cuando somos expuestos a la cruz, maduramos. Entonces aprendo cómo Cristo me gobierna. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pregunto, ¿qué es lo que aguarda la creación? La manifestación de los hijos de Dios. Lo que la creación espera no es Cristo. Lo que la creación espera es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación no está esperando a Cristo. La creación está esperando una iglesia madura. Porque cuando la iglesia madura, lo que se ve es Cristo. Ya no ven a Cecilia, ya no ven a John Freddy, ya no ven a Jesús Tobar. Ahora nosotros solo somos servidores. Ellos lo que ven es Cristo. Cuando la iglesia madura, será vista la gloria de Dios. Por eso los primeros creyentes les decían cristianos, porque se veían como Cristo. No se les veía como Juan, como Pedro, como Marta, como María, como Jacobo. Era Cristo. Los llamaron cristianos porque se veían como Cristo, reflejaban a Cristo. Iglesia, cuando la iglesia madura, no tiene la imagen del pastor John Freddy. Cuando la iglesia madura, no tiene la imagen del apóstol Jesús Tobar. Cuando la iglesia madura, tiene la imagen de Cristo. Pero para eso tenemos que morir. Por eso les dije al principio, dale un buen mensaje a tu hermano: muere. Muere para que Cristo se vea. La creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Escuche, míreme. Porque Dios la sujetó en esperanza y dijo: un día se va a levantar una generación verdaderamente libre. Dios le dijo a la creación: un día se va a levantar una generación verdaderamente libre. Y creación, ese día tú serás rescatada. Lo leo, Romanos 8, versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación fue sujeta en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es esta generación? Diga conmigo: verdaderamente libre. Otra vez, ¿cómo es esta generación? ¿Por qué? Porque Cristo la gobierna. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque Cristo nos gobierna. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la verdad? Porque la verdad no tiene que ver con conceptos, sino con la persona del Hijo de Dios. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Cómo es que la iglesia será verdaderamente libre? Cuando Cristo
la gobierna, cuando nos sometemos a la autoridad de Cristo. La verdad no es liberada por versículos bíblicos. Porque si no mi mamá, mejor dicho, nos gana a todos nosotros. No es liberada por versículos bíblicos. La iglesia es liberada por el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces necesitamos saber algo. La Biblia no es nuestro menú. No es nuestro alimento, perdón. La Biblia es el menú. Cuando usted va a un restaurante le pasan una carta y ahí ve el menú. Esa es la Biblia. La Biblia es el menú. Jesús dijo, el que me come vivirá por mí, y aquel que me come a mí se alimenta de mí. La iglesia no está siendo libertada la iglesia hoy en día está siendo libertada por muchos pastores como los nuestros, que decidieron romper el menú y volverse un distribuidor de pan. Amén. Nuestro Señor Jesucristo partió el pan. Él no partió el menú y se lo dio a los discípulos. La Biblia dice, Él partió el pan y se lo dio a sus discípulos para que alimenten su cuerpo y alimenten a su pueblo. ¿Por qué? Porque un pueblo alimentado por Cristo no depende de sus pastores. Recuerde, estamos aprendiendo cómo sé que Cristo me gobierna. Un pueblo alimentado de Cristo colabora con sus pastores. Amén. Un pueblo que come a Cristo jamás será manipulado, porque el que come bien sabe lo que no es Cristo. Mire, en las redes sociales uno ve mucha palabra y uno dice, ay, qué bonito que habla la pastora, qué bonito que predica, pero no es Cristo. Qué lindo que habla. Cómo nos motiva, cómo nos exalta el ego, pero no es Cristo. Dios está liberando a la iglesia y la iglesia está creciendo en madurez. Los próximos años la iglesia no querrá otra cosa que no sea Cristo. No me hables de los apóstoles, háblame de Cristo. No me hables de los profetas, háblame de Cristo. No me hables de las historias bíblicas, háblame de Cristo. Y no es arrogancia espiritual, es que en Cristo están reunidas todas las cosas. Y vamos a comenzar a fluir naturalmente, porque hay una demanda en el Espíritu. Padre, más de Cristo, más de tu Hijo, más de tu palabra, más del pan de vida, más del pan del cielo, más de ti, Señor. Amén. Iglesia, ponte de pie. Las sombras dicen, mañana iremos al cielo. Sí, hasta canción han sacado. Cuando allá se pase lista, las sombras dicen, iremos al cielo. Pero la luz te dice, ya estás en el cielo. Las sombras te dicen, mañana Dios te dará cosas. Pero la luz te dice, Dios no te dará mañana, ni pasado mañana, ni nunca. Porque tienes que saber que ya Dios te ha dado todas las cosas en Cristo. Amén. Iglesia, las sombras nos han robado la posibilidad de disfrutar lo que ya tenemos en Cristo. Pero nosotros necesitamos vivir la vida en el Espíritu para que Cristo nos gobierne. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has enseñado en esta mañana, Señor. Que nosotros cada día anhelemos, Señor, conocerte más, Señor. Padre, que este año 2026, Señor, no se termine sin que nosotros anhelemos conocerte más, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la congregación, grupos familiares cristianos. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en medio nuestro, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a expresar nuestra generosidad.